Pasé mi vida entregando amor, tiempo, dinero, incluso mi propia identidad. Hasta que una noche, en medio de una mesa llena de comida que yo misma había comprado, escuché algo que me partió en dos. No fue solo una humillación, fue un despertar. Y si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, lo que voy a contarte es también para ti. Recuerdo el tintinear de las copas, la música suave flotando en la sala. Yo había pagado hasta por el aroma del pollo horneado que dejé cocinando desde temprano, mientras corría de un lado a otro organizando una cena a la que ni siquiera estaba invitada. Pero terminé ahí porque Fernanda, la esposa de mi hijo, olvidó avisarme que sus padres vendrían de visita y, claro, la casa debía lucir impecable. Desde que su madre me miró con esos ojos condescendientes, debí presentir lo que venía. Preguntó con falsa amabilidad. ¿Y usted quién es? Fernanda respondió riendo, como si contara un chiste. Ah, ella es Leonor, nuestra sirvienta no oficial. La que mantiene la casa funcionando. Todos rieron, incluso Andrés, mi hijo. Me quedé ahí, con una botella de vino en la mano, sonriendo como si el suelo no se deshiciera bajo mis pies. Dejé la botella en la encimera y caminé hacia mi recámara. Ellos siguieron riendo. Nadie, ni siquiera Andrés, dijo, ella es mi madre. Esa noche no dormí. Sentada en la orilla de la cama recordé el día que firmé las escrituras de esa casa. Mi nombre, mi crédito, mi dinero. Andrés apenas salía de la universidad, Fernanda ni siquiera existía en nuestras vidas. Ellos no tenían nada. Yo les di todo. Y ahora, para ella, yo era la criada. Al amanecer, preparé café, alimenté al gato que Fernanda fingía querer y cuando bajó, vestida para el gimnasio y con el celular en la mano, ni siquiera saludó. Extendí un llavero con todas las llaves, de la entrada, del garaje, del buzón. ¿Qué es esto?, preguntó. Mucha suerte con la hipoteca, respondí con calma. Ya caminaba por el pasillo, pasando frente a los muebles que había elegido y las paredes que pinté. No me llevé nada. Solo mi bolsa y el abrigo con el que salí del hospital cuando traje a Andrés al mundo. Mi hijo gritó mi nombre desde el vestíbulo, pero no me detuve. Subí al coche y cerré la puerta despacio. Algo dentro de mí se había roto, pero no de rabia ni tristeza. Era claridad. La claridad no grita, sabe. Y yo supe que estaba harta. Antes de continuar, quiero detenerme contigo. Lo que te cuento no es solo mi historia, también es la de miles de personas que se han sentido invisibles en su propia familia. Dime en los comentarios si alguna vez te pasó. Compartirlo puede ayudar a otros a darse cuenta de que no están solos. La última imagen en el retrovisor fue Andrés parado en la entrada, con el rostro desencajado. No comprendía cuánto había perdido en un instante. Esa noche me refugié en un departamento que me dejó en herencia mi tía Matilde. No era libertad, era silencio. Un silencio espeso que lo cubría todo. El lugar olía a tiempo detenido. Tablones desgastados, tapiz amarillento, un calentador que gemía como anciano cansado. Dejé mi bolsa en la mesa y me quedé de pie, sin saber si reír o llorar. En los días siguientes me moví como fantasma. Dormía en el sillón porque la cama estaba rota. Comía pan con frijoles refritos y sopas instantáneas. No llamé a nadie, y nadie me llamó. Ni un mensaje de Andrés, ni un gesto. Supongo que Fernanda le prohibió buscarme o, peor, que no le importaba. Me atormentaba el recuerdo de aquella cena, de sus risas, de cómo él también se rió. Lo crié sola. Cuando su padre nos dejó, renuncié a mis sueños, trabajé limpiando cuartos de hotel y acomodando mercancía en una tienda. Con el dinero del seguro de mis padres compré una casa. Nunca le pedí renta. Y de repente, en la versión de Fernanda, yo era la empleada. Comencé a escribir en las noches. Usé cuadernos viejos de la secundaria de Andrés. Página tras página, escribí lo que nunca dije, como esperaba un gracias que nunca llegaba, como lloraba en el garaje cuando salían a cenar y me dejaban sola, como fingía dormir para no escuchar sus burlas sobre mis programas de televisión, en la sala que yo había pagado. Un día, buscando un foco en el ático, encontré el baúl metálico de la tía Matilde.
Dentro había sobres. Uno estaba dirigido a mí, fechado hacía 30 años. Si estás leyendo esto, es porque volviste. Y lo siento, comenzaba. Me temblaban las manos. Abrí el sobre y hallé papeles de hospital, notas, y una foto de un recién nacido en una manta. No era Andrés. El nombre escrito era otro, Julián Herrera. Leí la carta 3 veces antes de procesarlo. Matilde había trabajado como enfermera en el hospital donde nació mi hijo. Contaba que siempre tuvo dudas, un cambio de cuarto, una confusión con las pulseras. Y que cuando intentó señalarlo, ya era tarde. Los bebés habían sido entregados a las familias equivocadas. Años después encontró un acuerdo silencioso del hospital con otra familia. Andrés no era mi hijo. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Vi la foto una y otra vez. Julián Herrera. Y lo que sentí no fue rabia, fue libertad. La tía había guardado copias de todo, reportes médicos, documentos legales, incluso un recorte de periódico sobre la familia Herrera. Eran exitosos, educados, bien posicionados, y vivían en Guadalajara. Mi verdadero hijo había crecido a unos kilómetros de mí, mientras yo criaba al hijo de alguien más. Guardé las cartas en un sobre nuevo y lo dejé en el cajón de mi mesa de noche. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba hecha pedazos, pero parecía despertar. Y ya no me avergonzaba de ella. Ese descubrimiento era un cable con corriente. No hablé con Andrés ni busqué a Julián. Solo existía. Cada mañana me preguntaba quién era yo ahora. La Leonor que crió a Andrés ya no existía. Esa mujer fue madre, esposa, sacrificada. Pero sin esa identidad, ¿quién quedaba? Una tarde, el calentador dejó de funcionar. Encendí una vela y repasé los documentos. Cada firma, cada sello coincidía. Era real. Julián Herrera había nacido la misma noche que Andrés, en el mismo hospital. El intercambio fue un error disfrazado de accidente. El hospital lo silenció con dinero. Matilde había hecho copias de todo antes de morir. Ella me dejó la verdad robada. Lloré, no por Andrés, sino por el tiempo perdido, los cumpleaños que no celebré con Julián, los partidos a los que no lo acompañé, las tareas que nunca revisé. Todo lo que hice pensando que era para mi hijo, en realidad era para alguien más. Aún así, no odiaba a Andrés. Lo amé incondicionalmente. Pero cuando alguien que criaste ni siquiera te defiende frente a los demás, te obliga a replantear todo. Pasaron los días hasta que decidí dar un primer paso. No hacia Andrés, aún no, sino hacia Julián. Caminé al centro de Guadalajara, donde vivía la familia Herrera. En la esquina de Colón y Juárez había una librería pintada de verde oscuro. Librería Herrera. La había visto antes, sin prestar atención. Me quedé al otro lado de la calle. Dentro estaba él. Julián. Tenía poco más de 30 años, cabello oscuro, lentes de marco sencillo. Atendía a una joven que buscaba un libro de poesía. Su voz era tranquila, paciente. Su postura transmitía seguridad sin arrogancia. Lo miré con lágrimas corriendo en silencio. No entré ese día. Solo observé. Y regresé al siguiente. Y al otro. Se volvió un ritual, caminar hasta ahí, sentarme en la banca de la esquina, fingir revisar el celular y mirar cómo Julián vivía la vida que yo nunca compartí. No era espionaje, era duelo. Pero también preparación. Poco a poco reconocí sus rutinas, hasta el ritmo de la librería. Y mientras hacía eso, también observaba a Andrés y Fernanda desde las sombras. Fernanda publicaba todo en redes, brunches, yoga, catas de vino. Era fácil seguirles el rastro. Y lo que descubrí me revolvió el estómago. No estaban brillando como aparentaban. Estaban hundiéndose. El negocio de Fernanda, ese coaching de vida, era humo. Oficinas rentadas, seguidores comprados, tarjetas al límite. Andrés había dejado su empleo 6 meses atrás. Fernanda lo llamaba manifestar un nuevo capítulo. Yo lo llamaba vivir en la luna.
Ellos construían un castillo de naipes sin saber que el viento se acercaba. Guardé silencio. Pero empecé un segundo cuaderno. No como el primero, de desahogo. Este era estratégico, fechas, registros, estados financieros. Ya no solo lloraba. Planeaba. Ellos pensaban que yo estaba fuera, invisible. Pero yo estaba más presente que nunca. Y lista para recordarles quién era realmente. La primera vez que estuve frente a Julián de cerca, me quedé sin palabras. Era un jueves lluvioso. La librería estaba casi vacía y él ordenaba la sección de biografías, tarareando bajito. Yo había permanecido demasiado tiempo afuera y en un descuido, nuestras miradas se cruzaron a través del escaparate. Él me regaló una sonrisa amable, de esas que se ofrecen a un extraño. Y claro, eso era yo, una extraña. Sentí un nudo en la garganta. Me alejé rápido, fingiendo mirar mi celular, pero las manos me temblaban. ¿Cómo se le dice a alguien que su vida entera comenzó con un error? ¿Cómo le confiesas a un hombre hecho y derecho que no es quien cree ser, y que tampoco yo lo era? Esa noche releí la carta de Matilde una y otra vez. Ella no solo sospechó, investigó hasta el final. El nombre de Julián Herrera no era suposición, era un hecho. Había pruebas y acuerdos. El hospital nunca me dijo nada porque nunca debí enterarme. Y los Herrera, quizás sabían algo, quizá no todo. Lo suficiente como para aceptar un dinero callado. Yo no buscaba venganza. Ni contra ellos ni contra el hospital. Ni siquiera sabía qué buscaba. Solo quería conocerlo. Ver si el hueco en mi pecho podía llenarse con la realidad de quién era él. Regresé a la librería días después. Me animé a entrar y compré un libro. Julián me atendió. Buena elección, dijo sonriendo. Es difícil de conseguir. Su voz era cálida, extrañamente familiar. Me entregó la bolsa y sus dedos rozaron los míos un instante. Pregunté si era el dueño. Más o menos. Mis papás me ayudaron a arrancar, ahora yo lo mantengo. Claro que había tenido apoyo. No como Andrés, que lo tuvo todo de mí y aún así me ofreció como burla. Julián tuvo padres presentes. Andrés me tuvo a mí, pero nunca quiso lo que yo daba. El universo mezcló las piezas y nos dejó sangrando sobre fragmentos equivocados. Volví varias veces. Julián empezó a reconocerme. Otra vez por aquí, decía, con esa sonrisa sencilla. Conversábamos de clima, de libros, de algún evento cultural. Yo nunca le dije mi nombre. Todavía no era el momento. Mientras tanto, Andrés me envió un mensaje: «Mamá, ¿estás bien?». Eso fue todo, después de semanas de silencio. No contesté. Ya no había nada que decir. Me enfoqué en atar cabos. Descubrí que la casa seguía a mi nombre. Fernanda había intentado refinanciar sin mi autorización. Rechazada. No podían pagar la hipoteca. Andrés no tenía ingreso fijo. Podía haberlos desalojado con un trámite. Pero no. Eso sería demasiado fácil. Yo quería que sintieran el derrumbe lento. Cada noche escribía en mi nuevo cuaderno, conversaciones con Julián, detalles sobre sus gustos, cada gesto suyo. No era para usarlo en su contra, sino para conocer al hijo que nunca crié. Y entendí algo: Andrés no me trató mal por haber sido cambiado al nacer. Me trató mal porque eligió hacerlo. Porque Fernanda le dio permiso. Porque en algún momento dejó de verme como alguien a respetar y comenzó a verme como alguien a despreciar. Y Julián, él no me conocía en absoluto. Y aún así, en 5 minutos de trato me mostró más bondad que Andrés en 5 años. Yo aún no estaba lista para decirle la verdad. Pero sabía que el momento se acercaba. Cuando llegara, le contaría todo: el hospital, el intercambio, la vida que nos arrebataron. Mientras tanto, debía presenciar la caída de la vida que dejé atrás. Porque solo cuando la última pieza se derrumbara podría caminar sin volver la vista. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en un juego de sombras.
mientras me sentaba en la banca frente a la librería o caminaba por el barrio donde viví con Andrés, sentía que era un fantasma observando. Pero a veces, para ver a las personas con claridad, hay que apartarse de la luz y observar desde la penumbra. Después de aquel encuentro fugaz con Julián, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue de golpe, más bien como un amanecer lento. No corrí a buscarlo, no precipité la verdad. Preferí esperar. No intentaba solo conocer a un hijo que no crié, intentaba recuperar a la mujer que había dejado enterrada bajo años de sacrificio. Compré una computadora usada y empecé a pasar mis notas a archivos digitales. Ya no era un simple diario, era un plan. Fechas, pruebas, documentos. Lo que para cualquiera sería papel sin valor, para mí eran piezas de un rompecabezas que tarde o temprano mostraría la realidad. Y en medio de esos registros comprendí algo con total claridad: el mundo de Andrés y Fernanda se sostenía con cinta adhesiva y apariencias. La casa seguía a mi nombre. Fernanda se vendía en redes como gurú del crecimiento personal, pero su supuesta empresa era un cascarón vacío. Revisé actas, licencias, reportes fiscales. Todo eran deudas, atrasos, facturas alteradas. Su éxito era un disfraz, un escenario de cartón pintado con filtros. Y detrás, solo números rojos. Supe que con tirar de un solo hilo todo se vendría abajo. Pero me contuve. Antes de jalar esa cuerda, tenía que dar un paso con Julián. Volví a la librería un día cualquiera. Llovía y dentro solo había un par de clientes. Julián estaba en la caja, revisando pedidos. Me acerqué a una mesa con libros de segunda mano. Cuando levanté la vista, me sonrió. ¿Otra vez por aquí?, dijo. Sí, me gusta el ambiente de este lugar, respondí. Ese día charlamos un poco más. Sobre un autor, sobre el clima, sobre cafés cercanos. Nada profundo, pero suficiente para notar algo: su manera de escuchar era distinta. Te miraba a los ojos, asentía con atención, no interrumpía. Había en él una calma que yo reconocía como mía, como si algo de mí hubiera sobrevivido en su carácter, aunque nunca hubiéramos compartido la vida. Salí con el corazón temblando. No le dije quién era, claro. No todavía. Pero por primera vez pensé que quizá podría hacerlo, que mi voz no se quebraría al contarlo. Mientras tanto, Andrés y Fernanda empezaban a sentir como las paredes se les cerraban. Recibí un mensaje corto: mamá, ¿qué estás haciendo? Fernanda está preocupada. Llámame. Lo ignoré. Ellos nunca me dieron una explicación cuando más la necesité. Que aprendieran ahora lo que se siente vivir en silencio. Unas semanas después contacté a una abogada. No lo hice por venganza, sino por justicia. La casa seguía legalmente a mi nombre. Yo había hecho el enganche, yo pagué cada recibo, cada reparación. Andrés siempre decía: más adelante la pasamos a tu nombre, no hay prisa. Claro, no había prisa, mientras yo pagaba. La abogada, una mujer de mi edad, seria y directa, me escuchó sin interrumpir. Al final dijo: vamos a presentar la demanda esta misma semana. Usted tiene todo el derecho. Firmé sin que me temblara la mano. Esa noche caminé frente a la casa que alguna vez fue mía. La luz del pórtico estaba encendida. Fernanda bebía vino en la terraza, mirando su celular. Andrés, adentro, jugaba videojuegos. No tenía ni idea de que el piso bajo sus pies estaba a punto de resquebrajarse. No era venganza. Era equilibrio. Y cuando la casa se vendiera, sentirían lo mismo que yo sentí durante años: impotencia. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y expectativa. Yo seguía visitando la librería de Julián. Llegué a sentarme con él en la cafetería de al lado. Me contó que alguna vez pensó en ser maestro, pero que los libros lo habían atrapado. Yo bromeé diciendo que quizá debía haber sido bibliotecario. Él rió, con esa risa ligera que me acompañó varios días. No solo lo veía como un hijo perdido. Lo veía como un ser humano completo, alguien que había florecido en un entorno que lo apoyó. Y eso, lejos de dolerme, me dio cierta paz. Al menos él no había sufrido lo que yo temía.
Un día, mientras hojeábamos un poemario, me miró fijo y dijo: «Usted me recuerda a alguien, pero no logro ubicar a quién». Sonreí, con un nudo en la garganta. «Quizá a una bibliotecaria», contesté en broma. Él rió otra vez. Y yo me llevé ese instante como un regalo. La otra parte de mi vida avanzaba también. La notificación legal llegó a la casa. Andrés me llamó varias veces, insistentemente. No contesté. También Fernanda dejó un mensaje de voz: «Leonor, tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Estás arriesgando nuestras vidas». Su voz tenía rabia, pero también miedo. Decía nuestra casa, cuando nunca fue suya. Días después, Andrés apareció en la puerta de mi departamento. Lo vi por la mirilla. Estaba agotado, con el cabello despeinado y las ojeras marcadas. Golpeó una vez, luego otra. «Mamá, por favor, no hagas esto». Me quedé de pie detrás de la puerta, con la mano sobre el picaporte. No abrí. Que probara lo que yo probé tantas veces: ser ignorada. La semana siguiente mi abogada confirmó que la casa saldría a la venta. Todo el dinero sería mío. Fernanda intentó alegar que había contribuido, que merecía una parte. La abogada sonrió. Que lo pruebe en un juzgado. Sabíamos que no podría. Ella nunca puso un peso. Solo filtros y apariencias. La noticia de la demanda comenzó a expandirse. Los papás de Fernanda dejaron de comentar sus publicaciones. Algunos clientes cancelaron contratos. Ella incluso grabó un video en redes, llorando y acusando injusticias de la ley de propiedad. Pero la gente ya no le creyó. Mientras tanto, yo seguía construyendo algo distinto con Julián. Un día nos quedamos hasta tarde en la librería, ayudándole a acomodar un envío de novelas. De repente me preguntó: «¿Por qué viene tanto aquí?» No me malinterprete, me agrada, pero siento que no es solo por los libros. Me quedé helada. Él lo dijo con genuina curiosidad, sin malicia. Lo miré y me descubrí en sus ojos. Los mismos que vi de bebé en la foto del baúl. Respiré hondo y contesté: «Porque aquí no hay pretensiones. Todo es lo que es. Y eso me hace sentir en paz». Él asintió, pensativo. Volvimos al silencio, ordenando libros. Pero dentro de mí, la verdad rugía, pidiendo salir. La presión aumentó cuando Fernanda intentó contraatacar. Publicó un video en redes, llorando, acusando de injusticias legales y asegurando que la ley estaba en su contra. Pero la gente ya no le creyó. Su imagen, tan cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse. Un vecino me contó después que Fernanda tuvo una discusión feroz con sus padres, que incluso llegaron a gritarse en plena calle. La misma familia que se reía a carcajadas en mi mesa ahora la dejaba sola. Andrés me llamó de nuevo. Esta vez lo pensé unos segundos antes de dejar sonar. Pero no contesté. No era el momento. Esa noche me senté frente a mi cuaderno y escribí una sola frase: «El silencio es mi respuesta». Días después, ocurrió lo inevitable. Andrés llegó otra vez a mi puerta, pero esta vez no se fue rápido. Golpeó varias veces, insistió y finalmente escuché cómo se apoyaba en la pared del pasillo. Cuando por fin hablé, lo hice desde adentro, sin abrir. «¿Qué quieres, Andrés?» «Quiero entender, mamá», dijo con la voz desgastada. «¿Por qué nos haces esto?» Me reí, sin humor. ¿Desde cuándo hubo un nosotros?» Se quedó callado. Al final murmuró: «Perdón». Esa palabra, que tanto había esperado, sonó hueca. No porque no la necesitara, sino porque llegó demasiado tarde. Unos días después, la abogada me llamó para firmar los documentos finales. La casa saldría al mercado en cuestión de semanas. Fernanda intentó presentar papeles de supuestas contribuciones. Mi abogada solo sonrió. Esto no se sostiene en un tribunal. La máscara de Fernanda se estaba desmoronando. Su negocio perdió clientes, su presencia en redes comenzó a apagarse.
Era como ver desmontar un escenario de teatro después de la función. Mientras tanto, yo fortalecía mi vínculo con Julián. Conversábamos sobre mi afición a la escritura. Me animé a decirle que trabajaba en unas memorias. Él me dijo: debería hacerlo. Las historias así importan. Me mordí los labios para no llorar. No tenía idea de lo mucho que significaban esas palabras viniendo de él. Una tarde decidí dar el siguiente paso. Llevé conmigo el sobre con la carta de Matilde, los documentos del hospital y la foto de Julián recién nacido. Había practicado el discurso frente al espejo. Pero cuando lo vi en la librería, acomodando una tanda de novelas, me quedé paralizada. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, bueno, en realidad vine a hablar contigo. Me invitó a la pequeña sala de descanso. Una mesa sencilla, un par de tazas de té, estantes con libros viejos. Me senté frente a él y puse el sobre la mesa. Esto va a cambiarlo todo, le dije. Él me miró en silencio, esperando. Finalmente abrí la boca. Hace más de 30 años, en el hospital donde di a luz, ocurrió un error. 2 bebés fueron intercambiados. Uno de ellos eras tú. El rostro de Julián se tensó. ¿Qué está diciendo? Que el hijo que crié no era el mío. Y que tú eres el hijo que me arrebataron. Él abrió el sobre. Leí en su mirada el mismo desconcierto que yo sentía al leer la carta de Matilde. Sus manos temblaban mientras repasaba los documentos. Cuando terminó, se quedó en silencio. Finalmente dijo: esto es demasiado. Lo sé, contesté. No espero que me aceptes ni que cambies tu vida de un día a otro. Solo necesitaba que supieras la verdad. Hubo un largo silencio. Después, Julián asintió. Necesito tiempo. Tómalo. Salí de la librería con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Había abierto la puerta de un nuevo capítulo, pero no sabía qué me esperaba al otro lado. Esa noche, mientras bebía té en mi departamento, recibí un mensaje de Andrés: mamá, tenemos que hablar. Fernanda ya no es la misma. Todo se está derrumbando. Cerré el celular. Él tendría que enfrentar lo que yo enfrenté sola durante años. Los días posteriores a la conversación con Julián fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Ya no cargaba sola con el secreto, pero cada minuto esperaba un mensaje suyo. No llegó nada. Y tuve que aceptar que el silencio también era una respuesta. Mientras tanto, el mundo de Fernanda y Andrés se tambaleaba con más fuerza. La noticia de la venta de la casa corrió rápido en el vecindario. Fernanda grabó otro video, hablando de injusticias del sistema y de mujeres perseguidas por leyes arcaicas. Pero esta vez ni sus amigas comentaron. Solo críticas y burlas. Un vecino me dijo que sus propios padres la enfrentaron. Que salieron de la casa con el rostro desencajado, negándose a entrar de nuevo. La misma familia que alguna vez aplaudió su arrogancia, ahora le cerraba las puertas. Andrés, desesperado, enviaba mensajes cada vez más largos: mamá, no sé qué hacer. Fernanda ya no duerme, ya no come. Yo no puedo con esto. Necesito entender. Y yo pensaba, ¿recordará mis noches en vela, mis años de cargar sola con él, mis comidas a medias? La diferencia era que yo no tuve a quien pedir ayuda. Un viernes sonó el timbre. Abrí la puerta sin mirar. Era Andrés. Tenía el rostro demacrado, la ropa arrugada. Entró sin esperar invitación. ¿Por qué, mamá?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué nos haces esto? No les hago nada, respondí. Lo hago por mí. Se sentó en el sillón, encorvado. Estás vendiendo la casa. Mi casa. Yo crecí ahí. Y yo la construí, Andrés. La pagué con cada moneda que junté. Y tú la entregaste, dejaste que Fernanda me convirtiera en un chiste frente a todos. Se llevó las manos a la cara. No sabía que te dolía tanto. Pensé que exagerabas. Ese fue siempre tu problema, dije, firme. Nunca pensaste en cómo me sentía. Hubo un largo silencio.
Finalmente murmuró. La perdí. Ah, Fernanda. Y te perdí a ti. No las perdiste, Andrés. Nos regalaste a ambas. Me levanté y busqué el sobre con los documentos de la tía Matilde. Lo puse en sus manos. Es hora de que sepas toda la verdad. Lo abrió con torpeza, repasó cada hoja, cada carta. Vi cómo su rostro cambiaba. Esto no puede ser real. Lo es. Nunca fuiste mi hijo biológico. Pero te crié como si lo fueras. Te di todo lo que tenía. Me miró con lágrimas contenidas. ¿Y entonces quién soy? Alguien que eligió no respetar a la mujer que le dio todo, contesté. Se quedó en shock. Balbuceó algo, se levantó y salió sin cerrar la puerta. No corrí tras él. Lo dejé ir, como tantas veces él me dejó sola. Esa noche recibí un mensaje inesperado. Julián. Un simple, ¿podemos hablar mañana? Nos encontramos en la librería al día siguiente. El local estaba vacío y me llevó a la sala del fondo. Tenía el sobre en las manos. Lo leí todo otra vez, dijo. Es demasiado. Y no sé qué sentir. No tienes que sentir nada ahora, contesté. No vine a exigirte amor ni un lugar en tu vida. Solo vine a darte la verdad. Hubo un silencio. Luego preguntó. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía vivir en silencio. Y porque mereces saber quién eres. Se mordió el labio. Finalmente suspiró. No sé si algún día pueda llamarte mamá. Pero puedo empezar por conocerte. Asentí con lágrimas en los ojos. Ese gesto, esa puerta entreabierta, fue más de lo que había imaginado recibir. Mientras tanto, Andrés y Fernanda vivían el colapso final. La venta de la casa se concretó en semanas. No hubo negociaciones. El dinero fue depositado íntegramente a mi cuenta. Ellos tuvieron que desalojar en 30 días. Vi a lo lejos cómo empaquetaban sus muebles, sus decoraciones caras compradas a crédito, sus plantas y cojines de revista. Era como ver desmontar un escenario de teatro. Un vecino me contó que Fernanda gritaba a los mudanceros como si fueran culpables de su desgracia. Andrés, con el teléfono pegado al oído, buscaba trabajo desesperadamente. Pero nadie le respondía. Ni título, ni experiencia reciente, ni referencias. Las puertas se cerraban una a una. Yo no celebré su caída. No era venganza, era justicia. Durante años cargué sola con todo. Ahora les tocaba cargar con sus elecciones. Una tarde, mientras caminaba hacia la librería, recibí otro mensaje de Julián. Tengo tiempo, ¿vienes? Al llegar, me recibió con una sonrisa tímida. Me mostró una nueva sección que estaba montando, un espacio pequeño con sillones y mesas de lectura. Quiero que esto sea más que una librería, me dijo. Un lugar de comunidad. Me entregó una llave. Quiero que tengas acceso cuando quieras. Esa llave no abría solo una puerta. Era una invitación a comenzar algo que me había negado por años, pertenecer. Esa noche, mientras me servía té en mi departamento, pensé en todo lo que había pasado. Fernanda desenmascarada, Andrés despojado de su arrogancia, Julián ofreciéndome un espacio en su vida aunque fuera pequeño. Por primera vez en décadas, sentí que podía respirar. No era felicidad completa ni reconciliación perfecta. Era algo más valioso, paz. El día que vi el camión de mudanza frente a la casa, supe que la obra había terminado. Las cortinas blancas que tanto presumía Fernanda colgaban en bolsas de plástico. Los muebles de diseñador salían por la puerta como utilería. Observé desde la distancia, sentada en mi coche, mientras el escenario se desmoronaba. Fernanda gritaba órdenes, con el mismo tono con el que alguna vez me trató. Andrés caminaba cabizbajo por el jardín, con el teléfono pegado al oído. Supuse que buscaba una salida, quizá un empleo, quizá un amigo que aún le quedara. Nadie parecía contestar. No sentí triunfo. No hubo placer en verlos así. Solo serenidad. Era el cierre lógico de una historia que ellos mismos escribieron. Durante años vivieron de apariencias,
despreciando a la persona que sostuvo su mundo. Ahora, sin máscaras, estaban solos. Mientras tanto, mi vida tomaba otro rumbo. Julián y yo nos veíamos con frecuencia. No como madre e hijo todavía, sino como dos personas que se descubren poco a poco. Me invitaba a charlas de libros, a recorrer el mercado de San Juan de Dios, a tomar café en pequeñas fondas donde el pan aún se hornea en horno de piedra. A veces hablábamos de temas triviales, a veces del peso de los silencios que cargábamos. Un día me preguntó directamente: ¿qué esperas de mí? Me quedé callada unos segundos, buscando la palabra justa. Nada, contesté al fin. Y quizá por eso valoro tanto lo que me das. Él asintió, entendiendo que no quería imponer ni apresurar. Lo nuestro no era una relación marcada por la biología, sino por la elección. Y eso la hacía más frágil, pero también más auténtica. Mientras tanto, Andrés intentó acercarse una vez más. Me escribió un mensaje largo, lleno de arrepentimiento, hablando de errores, de cómo se dejó manipular por Fernanda. Terminaba con una súplica: no quiero perderte del todo. Mi corazón de madre quiso responder, pero la mujer que por fin se había levantado dijo que no. No era rencor, era amor propio. La venta de la casa se cerró oficialmente. El dinero llegó a mi cuenta y, con él, la sensación de haber recuperado algo que me habían arrancado hacía años, mi dignidad. No lo usé para lujos. Separé una parte para un fondo de mujeres que buscan empezar de nuevo, mujeres invisibles demasiado tiempo. El resto lo guardé, sin prisa, porque no necesitaba demostrar nada. Un sábado, Julián me llamó. Quiero mostrarte algo, dijo. Al llegar a la librería, me llevó al fondo. Había un arco con un letrero de madera, el próximo capítulo. Me entregó una pequeña llave dorada. Es tuyo también. Quiero que tengas un lugar aquí, un espacio que no dependa de nadie más. Abrí la puerta. Adentro había sillones cómodos, una mesa con juegos de té, repisas llenas de libros. Era cálido, íntimo, casi un refugio. Sentí las lágrimas subir, pero esta vez de gratitud. No tienes que hacer esto, le dije. Lo sé, respondió. Pero quiero hacerlo. Me quedé en medio de la sala, respirando el aroma a madera nueva y páginas frescas. Por primera vez en mucho tiempo, un espacio me pertenecía de verdad. No porque lo hubiera comprado ni sostenido con sacrificio, sino porque alguien me lo ofrecía sin condiciones. Esa noche escribí en un cuaderno nuevo: fui una mujer que se entregó hasta desaparecer. Ahora soy una mujer que se reconstruyó en silencio, con verdad, con fuerza. Y esta vez, nadie podrá borrarme. El destino quiso que poco después recibiera otro mensaje de Andrés: ¿podemos vernos? Solo una vez. Dudé mucho. Al final acepté, pero elegí el lugar, un parque sencillo, lejos de recuerdos, lejos de casas. Él llegó primero. Se veía más viejo, cansado, roto. Nos sentamos en una banca. Pasaron minutos sin hablar. Fue él quien rompió el silencio. Ya hice una prueba de ADN. Es verdad. No soy tu hijo. Asentí, sin sorprenderme. Pero fuiste mi hijo en todo lo que importaba, respondí. Me miró con los ojos húmedos. No merezco perdón. No, dije con firmeza. Pero tampoco mereces mi odio. Se quedó cabizbajo. Al final murmuró: espero que Julián sea bueno contigo. Me quedé helada. Después sonreí con ternura. Lo es. Y con eso me basta. Nos levantamos. No hubo abrazos ni lágrimas exageradas. Solo un entendimiento silencioso. Yo ya no tenía que salvarlo. Y él tenía que aprender a salvarse solo. Al caminar de regreso, supe que algo había terminado. No necesitaba reconciliación perfecta. Lo que necesitaba era libertad. Y por primera vez, la tenía. Los meses siguientes fueron distintos. Me convertí en colaboradora de la librería. Organizaba lecturas, charlas, ayudaba a catalogar libros.
A veces Julián y yo compartíamos silencios más elocuentes que cualquier conversación. No me llamaba mamá, y yo no lo esperaba. Pero me miraba con respeto, y eso era suficiente. Una tarde, mientras servíamos té en el próximo capítulo, me dijo: tal vez no sé qué lugar tengas en mi vida todavía. Pero sí sé que quiero que estés. Me quedé viéndolo, con lágrimas contenidas, y entendí que a veces no se trata de títulos ni de roles. Se trata de presencia. Y así, entre páginas y tazas de café, encontré algo que creí perdido, un lugar al que pertenezco. Hoy miro atrás y no veo tragedia. Veo un camino que me llevó hasta aquí. Porque a veces perderlo todo es la única manera de encontrarte a ti misma. Y yo, Leonor, me encontré. Ya no soy la mujer invisible en la cocina. Soy la mujer que abrió la puerta a su propio capítulo. Y créeme, apenas estoy empezando a escribirlo.